En otro orden de cosas, hay que hacer mención a lo que pasaba esta mañana, cerrando la tarea del jury de enjuiciamiento en tribunales, allí en el edificio de la justicia, ubicado en 9 de julio y San Juan, porque esta mañana, por unanimidad, destituyeron de su cargo a la fiscal Roxana Romero, fiscal que estaba justamente a cargo de la Fiscalía de Instrucción Correccional y de Menores de Paso de los Libres. Por unanimidad fue destituida. ¿Qué decía desde la defensa el abogado, el doctor Víctor Benítez? Nosotros respetamos la decisión del jury, ellos sabrán, no conocemos los fundamentos todavía, pues los vamos a conocer recién el 10 de abril, obviamente que estamos un poco consternados y sorprendidos, sobre todo por los testimonios que pasaron aquí en el juicio. Se quedó en evidencia no solo contradicciones, sino mentiras de algunos empleados y funcionarios, y también quedó en evidencia, creo yo, en el juicio, la poca predisposición para el trabajo en un cargo tan importante como una fiscalía penal, que es, digamos, es el órgano que se encarga de combatir la criminalidad, digamos. Entonces, indudablemente en ese tipo de órgano la ciudadanía necesita un funcionario que sea firme y que tenga mucha constricción al trabajo, que no es lo que tienen los empleados y los secretarios de la Fiscalía, que todavía están en el cargo, que se mantienen en el cargo todavía. Hizo hincapié sobre parte de su alegato, doctor, en cuanto a que las imputaciones no eran muy claras. En ningún momento fueron claras, ni siquiera cuando se hizo la acusación de parte del Consejo de la Magistratura, que es el órgano anterior a este, no fueron claras. Nos dijeron que bueno, que no podían identificarlas, que se iban a poder identificar en el juicio. Nosotros dijimos que eso era inconstitucional, que el acusado tiene el derecho a conocer de qué se lo acusa antes de que empiece el juicio, no después. Hicimos el planteado, nos rechazaron, abrieron el juicio y tampoco en el transcurso del juicio se pudo identificar un solo hecho específico de persecución o de mobbing en este caso, y el señor fiscal cuando alegó tampoco identificó. Entonces, por eso cuando comenzamos el alegato de la defensa, reeditamos la cuestión que habíamos planteado de que no nos pudieron notificar fehacientemente un hecho, digamos. Sí conocíamos nosotros por arriba, digamos, cuál era la norma jurídica que se violentó, pero no el hecho, es decir, qué pasó realmente. Aquí se han hecho manifestaciones que no correspondían a ningún tipo de hostigamiento, sino a obligaciones que tienen los empleados conforme a las leyes vigentes. Para aclarar un poco, cuando dice hostigamiento, ¿hasta dónde abarca, doctor, esto? Lo que pasa es que el concepto de hostigamiento es muy amplio. Como es muy amplio en la ley y en la Constitución también está, es necesario que sea muy celoso el acusador para identificar los hechos que constituyen hostigamiento, porque al decir hostigamiento, piensa en ese concepto, pueden entrar ahí cualquier cosa. Una mirada torva, una manifestación, una palabra. Lo que hay que conocer es qué palabra, qué manifestación. Porque recuerde también que la manifestación de una palabra tiene distintos sentidos. Yo puedo decirle a usted una palabra que a usted le suene como ofensa, pero yo le estoy haciendo una broma, por ejemplo. Entonces, nosotros exigíamos eso, que se nos especifique cuáles eran los hechos. No puede ser el hecho que se haya utilizado un baño distinto, por ejemplo, como se vertió acá, al que tenía un baño que quedaba solamente a 3 metros de donde estaban los empleados. Eso no es hostigamiento, indudablemente. Esto tiene que ver, pero cuando se fue a elevación a juicio, cuando se elevó toda causa por parte del Consejo y lo trató, ¿usted consideraba que había alguna irregularidad en cuanto a lo que era ya la plataforma fáctica del hecho? Sí, indudablemente lo que no había era plataforma fáctica, lo que sí había era una imputación. De todas maneras, y esto hay que ser sincero, tiene que quedar en claro aquí que jamás fue parte de este juicio de ningún aspecto de la acusación la muerte del empleado Cabrera. Nunca formó parte de la acusación, a pesar de que en la opinión pública se instaló eso. Y creo yo que fue el determinante para la apertura del juicio político esa circunstancia que nunca formó parte del expediente, nunca.